Hola, ¿qué tal? Yo soy Alondra Vitae, tu maestra favorita de pintura, y bienvenidos a mi estudio creativo. El día de hoy te voy a compartir un tema muy interesante y del que se habla quizá muy poco, y te voy a mostrar los errores más comunes que se llegan a obtener con gouache. Este video es para ti, ya sea que te interese el gouache o que ya pintes con él y todavía tengas algunos problemillas. Este material, desafortunadamente, no sé por qué, no es tan popular, por lo menos aquí en Latinoamérica. La gente no lo conoce demasiado y cuando lo llegan a conocer, se topan con pared al momento de estarlo utilizando, ya que pueden cometer distintos errores a causa de la consistencia o simplemente falta de conocimiento del material y pueden llegar a rendirse antes de seguir aprendiendo y dominando la técnica. Lo que a mí más me gustaría es que más personas pudieran pintar con gouache y que no frenen su conocimiento o su práctica por no entender cómo funciona. Y pues yo ya llevo practicando y utilizando gouache aproximadamente 5 o 6 años de mi vida y he experimentado con él un montón. Considero que es una técnica muy hermosa, muy bonita, es mi técnica favorita y considero que tengo ya bastante conocimiento y práctica sobre los errores más comunes que hoy te voy a estar compartiendo. Así que si te interesa conocer más de esta técnica del gouache, sigue viendo. El primer error es no mezclar suficiente pintura. Así que digamos que si yo estoy buscando un color específico y quiero cubrir toda mi área, puede que yo esté mezclando los colores, intentando acercarme al color que estoy buscando, pero puede que no esté mezclando suficiente cantidad para rellenar toda mi forma. Y lo que pasa al momento de ir terminando la figura, digamos que aquí ya me estoy quedando sin pintura, comienzo a arrastrar y extender todo lo que ya tengo, ¿no? O incluso puedo meterle mucha agua a la mezcla simplemente para que me alcance y eso es un error. Y ese es un error que nos puede dejar texturas y marcas indeseadas, lo cual puede estropear nuestro trabajo. Y en un caso más extremo, digamos que no terminé de rellenar mi figura porque no me alcanzó la pintura, en ese caso pues tendría básicamente que volver a mezclar los colores que utilicé y si no sé mucho sobre teoría del color o simplemente me salió a la primera, voy a tener que igualar exactamente esta mancha de pintura, lo cual puede llegar a ser un poco tedioso y realmente no vamos a saber si nos va a quedar exactamente el mismo color que teníamos al principio. Entonces es un riesgo. Yo lo que considero prudente es siempre, desde el principio, mezclar más cantidad de pintura de la que piensas que vas a usar para cubrir toda el área sin temor a que se te acabe la pintura. Eso te puede ayudar muchísimo a ahorrarte tiempo, a estar más seguro y a no estropearte el trabajo a medio camino. Y si tu segunda mezcla, por ejemplo, no te quedó igual a la primera, tienes dos opciones. Una, intentar igualar el color, u otra, rellenar la figura con tu segunda mezcla para que se vea completamente uniforme. El gouache tiene la particularidad de que es una técnica que seca muy rápido. Entonces, puede que al momento que estemos mezclando los colores en la paleta, a los 5 minutos o a los 3 minutos, si es una poca cantidad, puede que ya se esté secando, lo cual puede llegar a ser un problema. Pero si mezclas más cantidad de la cuenta, logras que la humedad se contenga en tu mezcla y así puedas trabajarla durante más tiempo. Algo que yo he encontrado que es muy útil es utilizar este tipo de paletas que son para acrílico, se les llaman paletas húmedas. Tiene básicamente una esponja y la mojo con agua, pongo un papel especial y eso me ayuda a mantener la pintura más húmeda sobre el papel y así puedo trabajar más fácilmente con el gouache. No es obligatorio, sobre todo si vas empezando, pero es una muy buena adquisición si te gusta este material y te gustaría seguir manteniendo esa maestría y control. Lo recomiendo muchísimo. Segundo error, no esperar a que seque la pintura. Otro error muy común es no esperar a que seque nuestra pintura
antes de ponerle la siguiente capa. Así que digamos que yo tengo esta mancha que está húmeda y quiero agregarle unas manchas, algunas capas, y como está húmedo la parte de abajo, como que la pintura no se agrega de forma uniforme, se empieza a mezclar, empiezan a pasar cosas un poco extrañas y no tenemos colores limpios por encima. Como ven, aquí empiezan como a sangrar, a mezclarse los colores y no tenemos marcas o capas limpias. A veces, en el peor de los casos, si nuestra capa de encima tiene mucha humedad, empezamos a mover la pintura y eso es mucho peor, porque se empieza a mezclar todo. Entonces es muy importante esperar a que seque. Para corregir este error, lo ideal es que nuestra mancha ya esté completamente seca y ahora sí podemos agregar cuidadosamente algunas capas por encima sin reactivar la pintura que está por debajo. Lo cual ya no corremos el riesgo a que se mezclen nuestras manchas y así tenemos más control sobre nuestra consistencia. El tercer error es utilizar pinceles pequeños para cubrir áreas grandes. Por ejemplo, yo he visto que la gente pinta así, lo cual pues no es como un error tal cual, pero a veces están gastando demasiado tiempo en rellenar una área y corren el riesgo de que entre más pinceladas den, puede estropear la técnica. Para áreas grandes o medianas yo recomendaría utilizar un pincel más grande, porque si estamos pintando o insistiendo demasiado en un área, puede que se dejen más texturas y más marcas en la mancha, lo cual nos puede crear resultados indeseados. Incluso los he visto con pinceles más pequeños todavía y están batallando, rellenando, cambiando de dirección el pincel, están haciendo cosas que al final de cuentas cuando seque puede que se vea más feo. Y bueno, yo siempre voy a recomendar utilizar un pincel mediano o grande dependiendo del área que vamos a estar cubriendo. Y entre menos pinceladas demos, mejor. ¡4! No considerar el cambio de color al secarse. Otra característica que yo considero muy importante tener en cuenta es que el wash cambia de valor al momento de secar. Muchas veces se aclara el color y muchas veces se oscurece el color, ¿no? Entonces puede llegar a ser un poco engañoso. No es como el acrílico o el óleo que al momento de que tú estás mezclando el color, ese va a ser el color final. Con wash tienden a cambiar muchísimo los colores. Bueno, tampoco tanto, pero digamos que si tú estás buscando igualar un color, en este caso yo voy a intentar igualar este morado y voy a hacer una prueba para que veas cuál es el error al momento de mezclar colores y de no considerar cómo van a secar. A ver, lo voy a mezclar en este cachito y digamos que voy a empezar con blanco y le voy a agregar morado. También un poquito de magenta. Y pues de hecho yo lo veo bastante similar a este. Voy a hacer la prueba. Y pues es casi igual, digamos. El error está en pensar que este color va a ser igual al momento de secar. Lo voy a dejar secar y vamos a ver qué sucede. Aquí, como pueden ver, ya está casi seco y vemos que se oscureció un poquito el valor, lo cual me puede ocasionar algunos problemas por no haberlo considerado desde antes. Y eso es lo que pasa, los colores claros a veces se oscurecen o los colores oscuros se aclaran. Entonces, lo ideal es siempre tener a la mano un pequeño papel para hacer las pruebas y esperar a que seque antes de ponerlo sobre nuestro objeto. Eso nos puede ahorrar muchísimo tiempo
y pintura, ya que si estamos seguros de cuál es el color que obtenemos al secar, ya no vamos a desperdiciar esa pintura en rellenar todo lo que creíamos que íbamos a usar. Voy a volver a mezclar este color para igualarlo a este, hacer una prueba en este papel y ahora sí terminar de cubrir toda el área. Aquí voy a hacer una prueba. Voy a esperar primero a que seque poquito y lo voy comparando con el resultado que quiero. Y ahora sí, yo lo veo bastante similar. Ahora que ya secó, ya puedo comparar estos dos colores y lo veo bastante cercano, a diferencia de este otro que también tenía otra temperatura. Entonces, bueno, este paso puede salvarnos y ahorrarnos muchísimo tiempo. Error número 5. Hacer capas muy aguadas. Otro error muy común es que al momento de hacer capas, nuestra segunda capa está muy húmeda, ¿no? Entonces un error es utilizar un pincel que tiene exceso de agua y pintar por encima de nuestra figura. Eso lo que puede ocasionar es que estropeemos nuestra mancha aunque ya esté previamente seca. Un ejemplo, como pueden ver, mi pincel está completamente cargado de agua y voy a hacer una capa por encima de esta figura para que vean qué es lo que sucede si le meto mucha agua a mi mancha. Como ven, no tengo una capa uniforme. Se empieza a mezclar y reactivar. Se empieza a mezclar y a reactivar lo que ya tengo por debajo. Yo he visto que este es un error muy común entre los principiantes, por lo cual llegan a frustrarse y sus trabajos se ven sucios, porque las capas que ponen por encima se empiezan a mezclar con las que están por debajo y en lugar de poner otro color empiezan a ensuciar todo. Eso es lo que sucedería también si accidentalmente una gotita de agua como esta cayera sobre nuestra mancha. Como ven, ya se empieza incluso a reactivar todo lo de abajo. Esto nos puede estropear muchísimo nuestro trabajo y nuestro papel. Ya saben, para hacer capas limpias, lo mejor es utilizar una consistencia más cremosa, menos aguada de lo que está abajo para que nuestra pintura no se empiece a reactivar. Entonces tengan muchísimo cuidado con la cantidad de agua que están usando. Recuerden que este material es familiar de la acuarela, pero en sí son muy diferentes, así que si ya tienen algunas técnicas de acuarela, intenten no usarlas tanto para este material. Pueden funcionar en algunos casos, sobre todo en las primeras capas, pero si quieren hacer capas un poco más sólidas y pintar por encima de lo que ya tienen, sí recomiendo una consistencia muchísimo más cremosa. Error número 6. No suavizar los bordes. Y por último, más que un error, creo que es una técnica que puede llegar a ser un poco difícil para algunas personas que no están muy acostumbradas a pintar con wash, pero que puede hacer toda la diferencia entre lograr un trabajo plano y un trabajo más realista. El error es el no suavizar los bordes. Cuando no suavizamos nuestros bordes y utilizamos siempre bordes duros, nuestra pintura se va a ver plana, lo cual no está mal, es un estilo. Pero si quisieran tener un acercamiento más realista, sí sería más recomendable suavizar los bordes, hacerlos más suavecitos, para no captar toda la atención en toda la figura o en toda la pintura.
Yo por aquí pues tengo un ejemplo bastante obvio y lo que voy a hacer va a ser suavizar los bordes para que entiendan de qué es lo que hablo. Para suavizar los bordes sí existe una técnica. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro pincel y lo vamos a limpiar con agua limpia. De preferencia. Yo aquí pues simplemente le voy a quitar cualquier exceso de pintura que tenga porque no quiero pintar por encima, simplemente quiero limpiar mi pincel. Ya que no tiene ninguna mancha de pintura, no voy a meter agua a esta mancha porque si no va a pasar exactamente lo mismo que aquí. Lo que voy a hacer es con una servilleta, voy a quitarle el exceso de humedad a mi pincel. Quiero que nada más esté ligeramente húmedo, pero que no esté mojado ni que integre agua a la pintura. Ya que tengo mi pincel limpio, pero húmedo, vamos a pasarle suavemente por los bordes. Y como básicamente estamos reactivando la pintura, va a ser necesario limpiar nuestro pincel nuevamente con agua, secarlo con la servilleta y hacer lo mismo con los demás bordes. Con mucho cuidado de no barrer la pintura. Simplemente es para hacer todo un poco más suave y más realista. De esta forma se mezclan un poquito mejor nuestras manchas y nuestro objeto ya no se ve tan plano. Aquí en la sombra, por ejemplo, voy a hacer lo mismo. Y sobre todo en los bordes de la sombra. Sí tallamos un poquito, pero no demasiado. Al final estamos jugando con el pigmento y con la cantidad de agua. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y control sobre lo que estamos haciendo. Bueno, aquí le quise dar un aspecto un poquito más realista a la naranja, un poquito más trabajado, para que quedara más claro el ejercicio. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Espero haberte aportado algo interesante y que tu práctica con gouache pueda ir fluyendo cada vez más. Me ayudaría muchísimo si puedes dejar algún comentario respecto a qué más te gustaría seguir viendo en este canal, si tienes alguna sugerencia, si te gustan mis videos, si tienes alguna duda. Yo con gusto estaré respondiéndolas y me incentivas también a hacer más videos porque me encanta muchísimo compartir todo lo que tiene que ver con la pintura y el gouache. Así que sin más por el momento, pues me despido, muchísimas gracias y bye bye.